Millonario se sorprende al ver mendiga negra abrazando a mendigo negro, o el barrio en pánico. El sol caía pesado sobre las calles empedradas del barrio, cuando un murmullo extraño empezó a recorrer cada esquina. Allí, frente a la vieja casa de Benedita, la mujer que todos conocían, pero nadie entendía, algo imposible estaba sucediendo. Ella, vestida con harapos desgastados y el rostro marcado por años de dolor, se abrazaba con un hombre que, a simple vista, parecía igual de roto. ¿Una mendiga y un mendigo? Sí, pero no cualquiera. No un abrazo común. Fue el millonario de la ciudad, don Emilio, quien primero alzó la voz. Parado desde su enorme balcón de vidrio, observó algo que le congeló el aliento. Benedita, la mujer que tantos despreciaban y evitaban, sostenía con fuerza a ese hombre sin nombre, sin sombra de futuro. El barrio entero quedó en silencio cuando el choque fue inevitable. ¿Qué planean esos dos? ¿Por qué ahora? ¿Será una conspiración? ¿Se jugarán secretos que a sus pies? Hojas secas volaban con ráfagas frías, mientras vecinos curiosos acechaban tras las ventanas como fantasmas. El aire estaba cargado, pesado, casi cortante. Por un momento todo se paralizó. El chirrido de una puerta, un perro que ladraba a lo lejos, algún niño que soltó un sollozo ahogado. Pero detrás de ese abrazo había mucho más. Dicen que Benedita llevaba años prisionera de su propio grito callado. Su esposo la traicionó con la vecina de enfrente, y desde entonces vivía sepultada en ese silencio que dolía más que 1000 gritos. La gente la juzgaba, la miraba como si fuera un relámpago en un día claro, algo fuera de lugar, un error que nadie podía corregir. Su jardín lucía muerto, casi como su alma, marchito, oscuro, abandonado. Pero el mendigo era distinto, con manos firmes y ojos que brillaban con algo parecido a la esperanza. Había llegado con la intención de cambiarlo todo. Lo que nadie sabía es que ese abrazo era más que consuelo. Era el inicio de una bata. Un puñado de hombres se acercó en silencio, con gestos tensos, mientras las miradas se cruzaban, llenas de miedo y curiosidad. Nadie sabía qué esperar, pero todos sentían que aquello podría cambiarlo todo, para bien o para mal. En medio de esa tormenta, Benedita cerró los ojos. Sintió un temblor en las manos, un nudo imposible en la garganta. Pero por primera vez en años, hubo una chispa de algo que aún no podía nombrar. Algo que sacudía la oscuridad y le gritaba que no estaba sola. El barrio contuvo el aliento. Los secretos pesaban en el ambiente. La pregunta era inevitable. ¿A dónde llevaría ese abrazo y prohibido? ¿Podría Benedita levantarse de nuevo o se hundiría para siempre en la tormenta que la traición desató? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso, que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El barrio contuvo el aliento. Los secretos pesaban en el ambiente. La pregunta era inevitable. ¿A dónde llevaría ese abrazo prohibido? ¿Podría Benedita levantarse de nuevo
o se hundiría para siempre en la tormenta que la traición desató. Fue en ese instante de incertidumbre cuando todo cambió. Un estruendo desgarrador sacudió el aire. Un sonido metálico profundo. Una explosión. Desde el fondo de la calle, una gran nube de polvo y escombros se alzó como un monstruo enojado, oscureciendo el cielo. «Gri, ¿qué fue eso?», gritó una mujer desde el balcón de enfrente, su rostro pálido de terror. El aire se volvió espeso, cada respiración era pesada. El taller de don Luis. Don Emilio, aún en su balcón, observó la escena. Su corazón latía rápido. Había algo en esa explosión que no encajaba. Tras Benedita y el mendigo, la calle estaba llena de humo y gritos. Él lo sabía, lo había visto. El taller no solo era un lugar de trabajo, era un escondite. Algunos murmuraban que en su interior guardaba secretos inconfesables, dinero, drogas y algo más oscuro. Y ahora esa explosión podía ser el inicio de un desenlace aterrador. Sin embargo, mientras el caos reinaba afuera, la atención de la gente se centró en un movimiento en la esquina de la calle. Un hombre vestido de negro, con un rostro oculto bajo una capucha, emergió del humo. Caminaba lento, como si la destrucción no le afectara. El temor se apoderó de los presentes. ¿Quién era? ¿Qué quería? Sus ojos destellaban con una luz extraña, como si conociera un secreto que nadie más sabía. Benedita, aún en el suelo, miró al mendigo, que la observaba con miedo, pero también con una chispa de cómplice determinación. «No es el final», le susurró, pero el hombre de negro se acercó, sus pasos resonando como un tambor seco en el pecho de todos. «Esto es solo el comienzo», anunció, su voz suave, pero intensa, como el fuego que chisporrotea antes de devorar todo a su alrededor. «Benedita, tú has tomado la decisión correcta». Los murmullos crecieron en la multitud. Nadie comprendía. ¿Cómo sabía su nombre? Benedita sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo me conoces?», preguntó, su voz entrecortada por la mezcla de miedo y curiosidad. «Porque fuiste parte de un juego más grande de lo que imaginas», respondió con un guiño en sus ojos el misterioso hombre. «Tú y el mendigo son solo piezas en un tablero que se está muriendo». El murmullo del barrio se transformó en un clamor. La gente se miraba, confusa y asustada. ¿Qué juego? ¿Qué secretos habían estado ocultos en sus vidas? «Debes elegir un bando», ordenó el hombre, mientras su figura se iluminaba con un brillo extraño. «¿La oscuridad o la luz?». Con esas palabras, un destello en los ojos de Benedita la paralizó. Recordó la traición de su esposo, su sufrimiento. Recordó el abrazo del mendigo. Pero, ¿sería un aliado o un peligro? Y justo cuando la tensión alcanzó su pico, una risa burlona resonó sobre el caos. El hombre de negro, alzando un arma de fuego que emergía de su chaqueta, apuntó hacia el cielo y disparó. El eco del disparo fue una declaración de guerra, sacudiendo la tierra y haciendo temblar a todos. «La elección es ahora, Benedita», gritó. «La vida que conoces se termina aquí». Una presión indescriptible llenó el aire. La multitud retrocedió, algunos llorando, otros gritando. El mendigo, aferrado a Benedita, parecía tener un papel más grande en este drama. Con el corazón en la garganta, ella se dio cuenta. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su dolor,
estaba a punto de transformarse. ¿Estaba lista para enfrentar la verdad? ¿Los secretos que podrían arruinarla o salvarla? ¿Qué haría en esta encrucijada fatal donde cada paso podría cambiarlo todo? La decisión que tomaría, en un instante de locura, podría llevarla a un abismo o a la libertad. El caos reinaba, el futuro incierto, y el hombre de negro sonreía. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita, mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de terror. Todos corrían en direcciones opuestas, buscando refugio de lo desconocido. «¡Elige!», ordenó nuevamente. Su voz se hacía cada vez más intensa. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo a su lado se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. ¡Qué decisión! Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de implicancias. Y entonces, de entre el caos, algo inesperado sucedió. Un fuerte destello iluminó la escena. Una figura se alzó frente al hombre de negro. Era Lucía, la mejor amiga de Benedita, la misma que había estado ausente durante años, pero que ahora emergía de la multitud como un viento fresco. Su cabello ondeaba salvaje y sus ojos centelleaban con determinación. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se... «No tienes poder aquí». El hombre de negro la miró con desdén, pero Lucía no se movió. «Benedita, escúchame», dijo con urgencia, acercándose. «No es lo que parece. Tiene que ver con tu pasado, con tu esposo». Esos nombres, esos ecos de dolor. La mente de Benedita se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?», musitó, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de ella. «Él no te traicionó solo por voluntad propia», continuó Lucía. Su voz era ahora un susurro profundo. «Estaba atrapado en una red que controlaba este hombre», señaló al desconocido, que observaba la escena con una sonrisa torcida. «Él ha estado manipulando todo, usando a las personas. Tu esposo, como tantos otros, era solo una pieza de este juego». Las palabras de Lucía eran un estruendo en su mente. El dolor se intensificaba. La traición que había sentido, la confusión que la había mantenido prisionera, timbraron su existencia. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», gritó casi en un llanto. «¿Por qué no viniste a ayudarme?». «Porque no sabía cómo», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora tenemos que romper este ciclo. No estás sola. Nunca lo estuviste. ¿Vas a dejar que el miedo hunda tu voz otra vez?». Un silencio profundo ocupó el aire. El hombre de negro se estaba impacientando. «¡La elección!», ladró, apuntando con el arma. Pero Benedita ahora sentía un latido nuevo. No era solo su propio dolor el que cargaba. Era un eco, una lucha de muchos que habían sido oprimidos. El mendigo, hasta entonces en silencio, se puso de pie, alzando una mano. «No es solo el juego de ella, es nuestro. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo». Sus ojos reflejaban algo que Benedita no esperaba: fuerza. El pueblo observaba, absorto. Entonces, como un rayo de claridad, Benedita sintió que todo encajaba. «No voy a dejar que me controlen más», vociferó, su voz resonando, empoderada por el fuego que empezaba a arder dentro de ella. El hombre de negro se tensó, pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador los interrumpió. Desde la esquina opuesta, una mujer apareció, tambaleándose, su cuerpo ensangrentado y sus ojos desorbitados. «¡Ayuda!»,
¡Nos están atacando! Los gritos aumentaron en un estruendo ensordecedor. La figura del hombre de negro se tornó una sombra, desapareciendo entre la multitud que ahora se volvía en contra de sí misma. En medio del caos, la verdad surgió con fuerza, quebrando por fin el silencio que había marcado a Benedita durante años. El momento se volvió un torbellino de acción, el miedo y la esperanza chocando en el aire. «¡Benedita!», gritó Lucía. «¡No te detengas!». Mientras la multitud se dispersaba y la mujer herida caía, Benedita sintió que la vida que conocía se desvanecía. El abrazo que una vez la había limitado ahora se transformaba en el primer paso hacia algo mucho más grande. ¿Pero sería suficiente para enfrentar la tormenta? Con la mente aún en tumulto, se dio cuenta de que el futuro ya no era lo que parecía. El verdadero desafío apenas estaba empezando. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita, mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo, a su lado, se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. ¿Qué decisión? Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de implicancias. Y entonces, de entre el caos, algo inesperado sucedió. Un fuerte destello iluminó la escena. Una figura se alzó frente al hombre de negro. Era Lucía, la mejor amiga de Benedita, la misma que había estado ausente durante años. Años, pero que ahora emergía de la multitud como un viento fresco. Su cabello ondeaba salvaje y sus ojos centelleaban con determinación. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se detuvieran al instante. «No tienes poder aquí». El hombre de negro la miró con desdén, pero Lucía no se movió. «Benedita, escúchame», dijo con urgencia, acercándose. «No es lo que parece. Tiene que ver con tu pasado, con tu esposo». La mente de Benedita se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?», musitó, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de ella. «Él no te traicionó solo por voluntad propia», continuó Lucía. Su voz era ahora un susurro profundo. «Estaba atrapado en una red que controlaba este hombre», señaló al desconocido, que observaba la escena con una sonrisa torcida. «Él ha estado manipulando todo, usando a las personas. Tu esposo, como tantos otros, era solo una pieza de este juego». Las palabras de Lucía fueron un estruendo en su mente. La traición que había sentido comenzó a diluirse en un mar de confusión. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?», gritó casi en un llanto. «¿Por qué no viniste a ayudarme?». «Porque no sabía cómo», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora tenemos que romper este ciclo. No estás sola, nunca lo estuviste. ¿Vas a dejar que el miedo hunda tu voz otra vez?». Un silencio profundo ocupó el aire. El hombre de negro se estaba impacientando. «¡La elección!», ladró. Su paciencia se desvanecía, pero Benedita ahora sentía un latido nuevo. No era solo su propio dolor el que cargaba, era un eco de otros que habían sido oprimidos. El mendigo, hasta entonces en silencio, se puso de pie, alzando una mano. «No es solo el juego de ella, es nuestro. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo». Sus ojos reflejaban algo que Benedita no esperaba: fuerza. Y en ese momento crucial ocurrió lo impensable. Un trueno desgarrador retumbó en el aire. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tierra tembló violentamente. La multitud gritó de terror, tropezándose y cayendo. De entre las sombras de la edificación que había estallado, emergió una figura familiar. Era su esposo, Marcos, cubierto de hollín y con el rostro desencajado. Los ojos de Benedita se abrieron como platos. «¡Marcos!», gritó.
¿Estás bien? No, no estoy bien, dijo él, jadeando. Todo fue un engaño. Te he estado protegiendo sin que lo supieras. Esto es más grande de lo que pensabas. El hombre de negro, al ver a Marcos, empalideció. ¿Qué has hecho, traidor?, susurró, su ira conteniendo un velo de pánico. Benedita lo miraba, buscando explicaciones entre las chispas voladoras y los escombros. ¿Protección? ¿Engaño? El caos se detuvo por un segundo. Su corazón palpitaba desbocado. La historia que creía conocer se evaporaba. ¿Qué secretos se escondían? Tragedia y amor, todo mezclado. Unos segundos después, un grito atronador retumbó en medio de la confusión. No, no puede ser. Era Lucía. Sus ojos perdían el brillo. «¡No te acerques a él!», exclamó con desesperación. «Tú no sabes lo que él ha hecho». Las palabras hicieron eco alrededor. El aire estaba pesado con incertidumbre. Mientras la tensión aumentaba, el hombre de negro, aún en pie, levantó el arma nuevamente. «Benedita, elige. Pero recuerda, ya no solo se trata de ti». El mundo de Benedita se desmoronaba en un instante. Miró a Marcos, luego al mendigo. El dolor familiar y el amor recién descubierto chocaban violentamente en su pecho. ¿Estaba lista para la verdad? ¿Para los secretos tan devastadores? El corazón de la multitud latía en un solo compás. Temerosos, expectantes. ¿Qué significaba esto? Cómo todo se entrelazaba en un juego mortal, donde todos eran piezas, pero al mismo tiempo jugadores. Y justo cuando parecía que mariposas de esperanza empezaban a alzar el vuelo, el cielo se oscureció aún más. Una risa burlona resonó en el aire, desdibujando las líneas de la realidad. La elección estaba a punto de llegar. Y si todo lo que creía saber, lo único que la sostenía, era un laberinto de mentiras. El futuro era un abismo, una tormenta que aún no había revelado su nombre. El verdadero juego, ese que nunca imaginó, apenas comenzaba. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita, mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de terror. Todos corrían en direcciones opuestas, buscando refugio de lo desconocido. «Elige», ordenó nuevamente. Su voz se hacía cada vez más. El mendigo a su lado se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. ¿Qué decisión? Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de implicancias. Y entonces, de entre el caos, algo inesperado sucedió. Un fuerte destello iluminó la escena. Una figura se alzó frente al hombre de negro. Era Lucía, la mejor amiga de Benedita, la misma que había estado ausente durante años, pero que ahora emergía de la multitud como un viento fresco. Su cabello ondeaba salvaje y sus ojos centelleaban con determinación. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se detuvieran al instante. «No tienes poder aquí». El hombre de negro la miró con desdén, pero Lucía no se movió. «Benedita, escúchame», dijo con urgencia, acercándose. «No es lo que parece. Tiene que ver con tu pasado, con tu esposo». La mente de Benedita se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?», musitó, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de ella. «Él no te traicionó solo por voluntad propia», continuó Lucía. Su voz era ahora un susurro profundo. «Estaba atrapado en una red que controlaba este hombre». Señaló al desconocido que observaba la escena con una sonrisa torcida.
Él ha estado manipulando todo, usando a las personas. Tu esposo, como tantos otros, era solo una pieza de este juego. Las palabras de Lucía fueron un estruendo en su mente. La traición que había sentido comenzó a diluirse en un mar de confusión. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes?, gritó casi en un llanto. ¿Por qué no viniste a ayudarme? Porque no sabía cómo, dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. Pero ahora tenemos que romper este ciclo. No estás sola, nunca lo estuviste. ¿Vas a dejar que el miedo hunda tu voz otra vez? Un silencio profundo ocupó el aire. El hombre de negro se estaba impacientando. ¡La elección!, ladró. Su paciencia se desvanecía, pero Benedita ahora sentía un latido nuevo. No era solo su propio dolor el que cargaba, era un eco de otros que habían sido oprimidos. El mendigo, hasta entonces en silencio, se puso de pie, alzando una mano. No es solo el juego de ella, es nuestro. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo. Sus ojos reflejaban algo que Benedita no esperaba: fuerza. Y en ese momento crucial ocurrió lo impensable. Un trueno desgarrador retumbó en el aire. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tierra tembló violentamente. La multitud gritó de terror, tropezándose y cayendo. De entre las sombras de la edificación que había estallado, emergió una figura familiar. Era su esposo, Marcos, cubierto de hollín y con el rostro desencajado. Los ojos de Benedita se abrieron como platos. «Marcos», gritó, ¿Estás bien?» «No, no estoy bien», dijo él, jadeando. «Todo fue un engaño. Te he estado protegiendo sin que lo supieras. Esto es más grande de lo que pensabas». El hombre de negro, al ver a Marcos, empalideció. «¿Qué has hecho, traidor?», susurró, su ira conteniendo un velo de pánico. Benedita lo miraba, buscando explicaciones entre las chispas voladoras y los escombros. ¿Protección? ¿Engaño? El caos se detuvo por un segundo. Su corazón palpitaba desbocado. La historia que creía conocer se evaporaba. ¿Qué secretos se escondían? Tragedia y amor, todo mezclado. Unos segundos después, un grito atronador retumbó en medio de la confusión. «¡No! ¡No puede ser!», era Lucía. Sus ojos perdían el brillo. «¡No te acerques a él!», exclamó con desesperación. «Tú no sabes lo que él ha hecho». Las palabras hicieron eco alrededor. El aire estaba pesado con incertidumbre. Mientras la tensión aumentaba, el hombre de negro, aún en pie, levantó el arma nuevamente. «Benedita, elige, pero recuerda, ya no solo se trata de ti». El mundo de Benedita se desmoronaba en un instante. Miró a Marcos, luego al mendigo. El dolor familiar y el amor recién descubierto chocaban violentamente en su pecho. Estaba lista para la verdad, para los secretos tan devastadores. El corazón de la multitud latía en un solo compás, temerosos, expectantes. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo todo se entrelazaba en un juego mortal, donde todos eran piezas, pero al mismo tiempo jugadores? Y justo cuando parecía que mariposas de esperanza empezaban a alzar el vuelo, el cielo se oscureció aún más. Una risa burlona resonó en el aire, desdibujando las líneas de la realidad. De repente, una figura emergió del humo, un hombre que todos conocían. Era don Emilio, el millonario que había estado observando desde su balcón. Con una sonrisa sardónica, alzó la mano, y en ella un dispositivo que emitió una luz roja brillante. «Todo esto, todo lo que ha sucedido, es parte de mi plan», declaró, su voz resonando con autoridad.
Marcos no fue el único atrapado en este juego. Yo también lo estoy. Pero lo que Benny no sabe es que tú, Lucía, tienes un papel aún más importante. Eres el verdadero centro de atención de esta trama. La multitud quedó en shock. La revelación lo cambió todo. Lucía palideció, intentando tapar su sorpresa. Pero sus ojos delata. ¿Qué quieres decir? Cuestionó con voz temblorosa. Mañana hay un evento que marcará el inicio de una nueva era, continuó don Emilio. Y tú, Lucía, eres la clave para que todo se desate. El pasado que pensabas que habías dejado atrás no era más que un pequeño acercamiento a lo que vendrá. Con un movimiento rápido, apretó un botón en su dispositivo y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Las luces de la calle parpadearon antes de apagarse por completo. La multitud, ahora en la penumbra, comenzó a sentirse al borde del pánico, aterrados por lo desconocido. Benedita se volvió hacia su esposo, su mente agitada por la revelación súbita. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con voz temblorosa, mientras el aire vibraba con la tensión palpable. La sonrisa de don Emilio se amplió. La pregunta es, querida Benedita, ¿estás lista para la verdad de quién eres realmente? Este juego está lejos de terminar. Y así, en medio del descontrol y con el futuro colgando de un hilo, la elección se tornaba más oscura, más confusa. ¿Qué significaba ser parte de un juego sin fin? ¿Y estaban listos para descubrir qué papel jugarían realmente? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el verdadero caos apenas comenzaba. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de terror. Todos corrían en direcciones opuestas, buscando refugio de lo desconocido. Elige, ordenó nuevamente. Su voz se hacía cada vez más intensa. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo a su lado se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. ¡Qué decisión! Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de implicancias. Y entonces, de entre el caos, algo inesperado sucedió. Un fuerte destello iluminó la escena. Una figura se alzó frente al hombre de negro. Era Lucía, la mejor amiga de Benedita, la misma que había estado ausente durante años, pero que ahora emergía de la multitud como un viento fresco. Su cabello ondeaba salvaje y sus ojos centelleaban con determinación. ¡Basta!, gritó, haciendo que todos se detuvieran al instante. ¡No tienes poder aquí! El hombre de negro la miró con desdén, pero Lucía no se movió. Benedita, escúchame, dijo con urgencia, acercándose. No es lo que parece. Tiene que ver con tu pasado, con tu esposo. La mente de Benedita se tambaleó. ¿Qué estás diciendo?, musitó, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de ella. Él no te traicionó solo por voluntad propia, continuó Lucía. Su voz era ahora un susurro profundo. Estaba atrapado en una red que controlaba. ¡Oh, este hombre!, señaló al desconocido que observaba la escena con una sonrisa torcida. Él ha estado manipulando todo, usando a las personas. Tu esposo, como tantos otros, era solo una pieza de este juego. Las palabras de Lucía fueron un estruendo en su mente. La traición que había sentido comenzó a diluirse en un mar de confusión. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», gritó casi en un llanto. «¿Por qué no viniste a ayudarme?». «Porque no sabía cómo», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora tenemos que romper este ciclo. No estás sola. Nunca lo estuviste.
¿Vas a dejar que el miedo hunda tu voz otra vez? Un silencio profundo ocupó el aire. El hombre de negro se estaba impacientando. La elección, ladró. Su paciencia se desvanecía. Pero Benedita ahora sentía un latido nuevo. No era solo su propio dolor el que cargaba. Era un eco de otros que habían sido oprimidos. El mendigo, hasta entonces en silencio, se puso de pie, alzando una mano. No es solo el juego de ella, es nuestro. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo. Sus ojos reflejaban algo que Benedita no esperaba: fuerza. Y en ese momento crucial ocurrió lo impensable. Un trueno desgarrador retumbó en el aire. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tierra tembló violentamente. La multitud gritó de terror, tropezándose y cayendo. De entre las sombras de la edificación que había estallado, emergió una figura familiar. Era su esposo, Marcos, cubierto de hollín y con el rostro desencajado. Los ojos de Benedita se abrieron como platos. ¡Marcos!, gritó. ¿Estás bien? No, no estoy bien, dijo él, jadeando. Todo fue un engaño. Te he estado protegiendo sin que lo supieras. Esto es más grande de lo que pensabas. El hombre de negro, al ver a Marcos, empalideció. ¿Qué has hecho, traidor?, susurró, su ira conteniendo un velo de pánico. Benedita lo miraba buscando explicaciones entre las chispas voladoras y los escombros. ¿Protección? ¿Engaño? El caos se detuvo por un segundo. Su corazón palpitaba desbocado. La historia que creía conocer se evaporaba. ¿Qué secretos se escondían? Tragedia y amor, todo mezclado. Unos segundos después, un grito atronador retumbó en medio de la confusión. ¡No! ¡No puede ser! Era Lucía. Sus ojos perdían el brillo. «Te acerques a él», exclamó con desesperación. «Tú no sabes lo que él ha hecho». Las palabras hicieron eco alrededor. El aire estaba pesado con incertidumbre. Mientras la tensión aumentaba, el hombre de negro, aún en pie, levantó el arma nuevamente. «Benedita, elige, pero recuerda, ya no solo se trata de ti». El mundo de Benedita se desmoronaba en un instante. Miró a Marcos, luego al mendigo. El dolor familiar y el amor, recién descubierto, chocaban violentamente en su pecho. ¿Estaba lista para la verdad? ¿Para los secretos tan devastadores? El corazón de la multitud latía en un solo compás, temerosos, expectantes. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo todo se entrelazaba en un juego mortal donde todos eran piezas, pero al mismo tiempo jugadores? Y justo cuando parecía que mariposas de esperanza empezaban a alzar el vuelo, el cielo se oscureció aún más. Una risa burlona resonó en el aire, desdibujando las líneas de la realidad. De repente, una figura emergió del humo. Un hombre que todos conocían. Era don Emilio, el millonario que había estado observando desde su balcón. Con una sonrisa sardónica alzó la mano, y en ella un dispositivo que emitió una luz roja brillante. «Todo esto, todo lo que ha sucedido, es parte de mi plan», declaró, su voz resonando con autoridad. «Marcos no fue el único atrapado en este juego. Yo también lo estoy, pero lo que Benny no sabe es que tú, Lucía, tienes un papel aún más importante. Eres el verdadero centro de atención de esta trama». La multitud quedó en shock. La revelación lo cambió todo. Lucía palideció, intentando tapar su sorpresa, pero sus ojos delataban su miedo.
¿Qué quieres decir? Cuestionó con voz temblorosa. Mañana hay un evento que marcará el inicio de una nueva era, continuó don Emilio. Y tú, Lucía, es la clave para que todo se desate. El pasado que pensabas que habías dejado atrás no era más que un pequeño acercamiento a lo que vendrá. Con un movimiento rápido, apretó un botón en su dispositivo y un estruendo ensordecedor llenó el aire. Las luces de la calle parpadearon antes de apagarse por completo. La multitud, ahora en la penumbra, comenzó a sentirse al borde del pánico, aterrados por lo desconocido. Benedita se volvió hacia su esposo, su mente agitada por la revelación súbita. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó con voz temblorosa, mientras el aire vibraba con la tensión palpable. La sonrisa de don Emilio se amplió. La pregunta es, querida Benedita, ¿estás lista para la verdad de quién eres realmente? Este juego está lejos de terminar, y así en medio del descontrol y con el futuro colgando de un hilo, el destino de todos estaba en el aire. La elección se tornaba más oscura, más confusa. ¿Qué significaba ser parte de un juego sin fin? ¿Y estaban listos para descubrir qué papel jugarían realmente? La oscuridad se cernía sobre ellos, y el verdadero caos apenas comenzaba. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita, mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de terror. Todos corrían en direcciones opuestas, buscando refugio de lo desconocido. «¡Elige!», ordenó nuevamente. Su voz se hacía cada vez más intensa. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo a su lado se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. ¿Qué decisión? Las palabras parecían flotar en el aire, llenas de implicancias. Y entonces, de entre el caos, algo inesperado sucedió. Un fuerte destello iluminó la escena. Una figura se alzó frente al hombre de negro. Era Lucía, la mejor amiga de Benedita, la misma que había estado ausente durante años, pero que ahora emergía de la multitud como un viento fresco. Su cabello ondeaba salvaje y sus ojos centelleaban con determinación. «¡Basta!», gritó, haciendo que todos se detuvieran al inst. El hombre de negro la miró con desdén, pero Lucía no se movió. «Benedita, escúchame», dijo con urgencia, acercándose. «No es lo que parece. Tiene que ver con tu pasado, con tu esposo». La mente de Benedita se tambaleó. «¿Qué estás diciendo?», musitó, incapaz de contener la angustia que se apoderaba de ella. «Él no te traicionó solo por voluntad propia», continuó Lucía. Su voz era ahora un susurro profundo. «Estaba atrapado en una red que controlaba este hombre». Señaló al desconocido, que observaba la escena con una sonrisa torcida. «Él ha estado manipulando todo, usando a las personas. Tu esposo, como tantos otros, era solo una pieza de este juego». Las palabras de Lucía fueron un estruendo en su mente. La traición que había sentido comenzó a diluirse en un mar de confusión. «¿Pero por qué no me lo dijiste antes?», gritó casi en un llanto. «¿Por qué no viniste a ayudarme?». «Porque no sabía cómo», dijo Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora tenemos que romper este ciclo. No estás sola. Nunca lo estuviste. ¿Vas a dejar que el miedo hunda tu voz otra vez?». Un silencio profundo ocupó el aire. El hombre de negro se estaba impacientando. La elección, ladró. Su paciencia se desvanecía. Pero Benedita ahora sentía un latido nuevo. No era solo su propio dolor el que cargaba. Era un eco de otros que habían sido oprimidos. El mendigo, hasta entonces en silencio,
se puso de pie, alzando una mano. No es solo el juego de ella, es nuestro. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiarlo. Sus ojos reflejaban algo que Benedita no esperaba: fuerza. Y en ese momento crucial ocurrió lo impensable. Un trueno desgarrador retumbó en el aire. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la tierra tembló violentamente. La multitud gritó de terror, tropezándose y cayendo. De entre las sombras de la edificación que había estallado, emergió una figura familiar. Era su esposo, Marcos, cubierto de hollín y con el rostro desencajado. Los ojos de Benedita se abrieron como platos. «¡Marcos!», gritó. ¿Estás bien? «No, no estoy bien», dijo él, jadeando. «Todo fue un engaño. Te he estado protegiendo sin que lo supieras. Esto es más grande de lo que pensabas». El hombre de negro, al ver a Marcos, empalideció. «¿Qué has hecho, traidor?», susurró, su ira conteniendo un velo de pánico. Benedita lo miraba, buscando explicaciones entre las chispas voladoras y los escombros. ¿Protección? ¿Engaño? El caos se detuvo por un segundo. Su corazón palpitaba desbocado. La historia que creía conocer se evaporaba. ¿Qué secretos se escondían? Tragedia y amor, todo mezclado. Unos segundos después, un grito atronador retumbó en medio de la confusión. «¡No! ¡No puede ser!». Era Lucía. Sus ojos perdían el brillo. «No te acerques a él», exclamó con desesperación. «Tú no sabes lo que él ha hecho». Las palabras hicieron eco alrededor. El aire estaba pesado con incertidumbre. Mientras la tensión aumentaba, el hombre de negro, aún en pie, levantó el arma nuevamente. «Benedita, elige. Pero recuerda, ya no solo se trata de ti». El mundo de Benedita se desmoronaba en un instante. Miró a Marcos, luego al mendigo. El dolor familiar y el amor recién descubierto chocaban violentamente en su pecho. ¿Estaba lista para la verdad? ¿Para los secretos tan devastadores? Pero justo cuando las piezas estaban a punto de encajar, algo cambiado en la atmósfera. Una vibración sutil recorrió el suelo, y como si todo estuviera conectado, un segundo estruendo rompió el aire. Esa no era una simple explosión, era un grito, un lamento desgarrador que heló la sangre de todos. Una imagen surgió de la oscuridad. Una mujer, con el rostro cubierto de sombras, apareció. Era Mariana. La incredulidad nubló la mente de Benedita, y su corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo era posible? «No tienes idea de lo que está sucediendo aquí», continuó Mariana, su voz ahora un susurro. «Tú eres parte de algo más grande, nuestro linaje. Todo está conectado. Te he protegido desde lejos, incluso cuando no lo sabías». La multitud quedó boquiabierta. Esa revelación cambió el juego. El hombre de negro se quedó paralizado, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «¡Pero tú no puedes estar aquí!», gritó Marcos. «Te creímos muerta». «Eso es lo que él quiere que creas», dijo Mariana, señalando al hombre de negro. «Ese no es solo un antagonista. Él es parte de tu historia familiar y tiene que ver con la traición que sufrió tu padre». El aire se volvió denso, y Benedita sintió que todo su mundo se desmoronaba. «¿Qué más has ocultado?», preguntó, su voz llena de desesperación. Mariana se volvió hacia ella, sus ojos llenos de amor y temor. «Es hora de que elijas, hija, pero esta elección cambiará todo, no solo para ti, sino para todos nosotros». La tensión colgaba en el aire como un hilo de seda. La multitud se había detenido. Nadie sabía qué pensar. Nadie sabía qué camino debían tomar. Benedita,
Atrapada en un torbellino de verdades y mentiras, miró a su alrededor. Su cabeza giraba mientras pensaba en la revelación de su madre, en lo que significaba para su vida. ¿Qué harás, Benedita? El futuro de todos depende de ti, dijo el hombre de negro, su voz un susurro de hielo. Y en ese instante, el suelo volvió a temblar. Pero esta vez fue diferente. Era un temblor de radical transformación, una ruptura que prometía cambiar el destino. Con una presión creciente en su pecho, Benedita observó la figura de su madre, su esposo y el mendigo. La decisión que infinitamente había temido, ahora se cernía frente a ella. La vida que conocía estaba por desaparecer, pero ¿estaba lista para descubrir la verdad que su familia había escondido durante tanto tiempo? La decisión que tomaría en ese momento podría llevarla al abismo o quizás a la libertad. Entonces, todo se oscureció, el aire se cortó, la explosión resonaba aún en los oídos de Benedita, mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. Los murmullos de la multitud se tornaron en gritos de terror. Todos corrían en direcciones opuestas, buscando refugio de Lodescón. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo a su lado se apretó contra ella. Su calidez contrastaba con el frío que se había adueñado de su corazón. Entonces, en medio del caos, su madre, Mariana, la miró con desesperación. Tú eres la clave, Benedita. No dejes que te controlen. Pero justo cuando Benedita intentara comprender, el suelo tembló otra vez, pero de forma diferente. Un estruendo desgarrador retumbó. No era un grito, era más bien como un clamor profundo. Y de pronto, del cielo, algo cayó. Un objeto oscuro y pesado se estrelló contra la tierra al fondo de la calle, arrojando escombros y polvo por todos lados. Benedita se cubrió la cara. Los gritos se hicieron más altos, resonando por las paredes de las casas. Cuando el polvo se disipó, todos pudieron ver lo que había caído. Una enorme caja metálica. De ella emergió un brillo extraño, como si tuviera vida propia. La multitud retrocedió, temerosa, pero un extraño magnetismo la atraía a la escena. Lucía, su mejor amiga, la observaba con sus ojos abiertos de par en par. No puede ser, sollozó. ¡Ay, sí! Mariana, en un tono urgente, dijo, Eso es la clave. La voz de su madre temblaba. El efectivo peso de la revelación la hacía vacilar. Tú y esa caja están conectadas. Abre la cerradura y verás. El hombre de negro gritó, ¡Nadie debe tocarla! ¡Es un artefacto de poder! Mientras él hablaba, su brazo comenzaba a temblar y la pistola casi le cayó de las manos. Benedita miró a los ojos de su madre, luego a las de Marcos, intercediendo en su vida que había creído estar viviendo. El miedo se mezclaba con la curiosidad ardiente. Sin pensarlo más, ella avanzó hacia la caja. La multitud estaba en shock, conteniendo el aliento. Nadie se atrevía a moverse. Cuando estuvo frente a la cerradura, un rayo de luz salió de la caja, brillando sobre su rostro. Su corazón latía con fuerza. Alzó la mano y en un instante de coraje la puso sobre la cerradura. «Esto cambiará todo», murmuró para sí misma. Fue entonces cuando todo se volvió una explosión de luz. La caja se abrió sola, arrojando un destello que iluminó a todos, como un sol inesperado en medio de la noche. Los gritos se convirtieron en murmullos ahogados. Las caras de la multitud se llenaron de asombro. De la caja empezaron a emerger imágenes. Desfilaban recuerdos, secretos, traiciones, rostros conocidos de su pasado, como los de sus abuelos, amigos y hasta aliados y enemigos. «Marcos, ¿qué has hecho?», balbuceó. El dolor se clava en su pecho como una espada afilada.
El hombre de negro, visiblemente perturbado, empezó a retroceder. ¡No! ¡No debes saberlo! La última acción de Benedita fue impredecible. En un movimiento decidido, cerró la mano sobre el emblemático artefacto. En ese instante, comprendió que su vida era un entramado de mentiras que la había mantenido prisionera. Con un nudo en la garganta, miró a todos, incluyendo a Mariana y Lucía. Cuando todo parecía estar a punto de colapsar, la luz se intensificó y, con un grito estruendoso, la caja explotó en una lluvia de chispas. En el mismo instante, el cielo se oscureció, el viento se alzó y, repentinamente, todo se cortó. El silencio envolvió la escena, y en medio de la oscuridad, la presencia de algo antiguo se manifestaba. Una sombra que podría cambiar todo, y Benedita, con terror y determinación, sabía que su elección apenas había comenzado. El aire se cortó. La explosión resonaba aún en los oídos de Benedita mientras el hombre de negro, con su arma en mano, fijaba su mirada en ella. La multitud, atónita y tensa, aguardaba en un silencio lleno de expectativa. «¡Elige!», exigió nuevamente, su voz resonando como un trueno en el caos reinante. Benedita sintió que su mundo se desmoronaba. El mendigo a su lado se apretó más contra ella, su calidez contrastando con el frío intenso que invadía su corazón. Ella solo podía pensar en su madre, en la revelación sobre... Se atrevió a mirar a su madre, Mariana, esperando que las respuestas estuvieran a punto de salir. Pero justo en ese momento, un estruendo nuevo interrumpió la escena. Un grito desgarrador cortó el aire. ¡No! 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 Era Lucía, su mejor amiga, dedicada a protegerla, que ahora intentaba acercarse. Pero el hombre de negro la empujó hacia atrás con más fuerza. El caos estalló nuevamente. La multitud retrocedió, los rostros llenos de miedo. Y de pronto, la tierra tembló violentamente. Un nuevo estruendo, como un trueno celestial, hizo que todos se cubrieran instintivamente. Pero este sonido no provenía de la caja, ni de la explosión. Un rayo oscuro descendió del cielo, atravesando la oscuridad. Era un espectáculo de luz y sombra que desvió la atención, convirtiendo todo en un destello brillante. Pero luego, lo que surgió quedó grabado en la memoria de todos. Una figura apareció de entre el fuego y el humo. Era un ser humanoide, de una altura imponente, con ojos que resplandecían. Su presencia emanaba una oscuridad palpable que hizo que las piernas de muchos temblaran. Benedita lo miró, sintiendo como su corazón se encogía. «¿Quién? ¿Quién eres?», balbuceó, aunque su voz parecía ahogarse en el silencio. El ser, con una voz que parecía nacer de lo más profundo del infierno, respondió: «Soy el guardián de los secretos. He venido por ti, Benedita. El tiempo se ha agotado». El hombre de negro palideció. Su rostro se transformó en una máscara de terror. «¡No! ¡No puedes llevártela!», gritó. Pero el guardián hizo un gesto con su mano, y una ráfaga de viento lo lanzó hacia atrás, derribándolo contra el suelo. Los ojos de la multitud iban de uno a otro, llenos de incredulidad. «¿Qué significa esto?», preguntó Mariana, con el miedo dibujado en su rostro. El guardián extendió su mano y de pronto imágenes comenzaron a fluir en el aire. Ostentaban secretos ocultos, traiciones, alianzas, historias que nunca habían salido a la luz. Eran visiones desgarradoras de un pasado que Benedita nunca había imaginado. Vio a su esposo, Marcos, en oscuras conspiraciones, entrelazado con el hombre de negro, riendo, manipulando vidas,
y a su madre, Mariana, envuelta en ese mismo juego de sombras. «No, esto no puede ser», murmuró Benedita, sintiendo que el mundo se desmoronaba de nuevo. Tú trabajabas con ellos, mamá». Mariana, entre lágrimas, solo pudo negar con la cabeza. «Quería protegerte. Nunca quise que te metieras en esto», le suplicó. Pero el dolor en la voz de Benedita se tornó en rabia. El guardián continuó, su mirada fija en ella. «La verdad te ha sido negada, pero aquí, ante el caos, es el momento. Decide, Benedita, ¿estarás en la luz o en la oscuridad?». Fue entonces cuando algo en el pecho de Benedita hizo crack. Todos los secretos, todas las verdades ocultas cayeron como un torrente. Ella no solo era parte de un juego, sino la pieza clave. «No me llevas a ningún lado», gritó, con la voz cargada de rabia y determinación, mientras se adelantaba. «Voy a enfrentar esto. No voy a vivir en la sombra». El guardián sonrió, pero su sonrisa era fría como el hielo. «Entonces, que comience el juego. Nadie puede escapar de sus decisiones». Y aquella revelación dejó una oscura sombra en el aire. La luz que habían creído ver se tornó una tormenta. Con destellos de relámpago que iluminaban el cielo, el futuro de Benedita quedó colgando de un hilo, mientras la bruma de su historia se retorcía a su alrededor. El desasosiego se apoderó de todos, y la pregunta más terrible resonó en sus corazones. ¿Qué consecuencias traerá esta elección? Y en el instante preciso, la tierra volvió a moverse, haciendo temblar a todos, y de repente, el guardián desapareció con un estallido ensordecedor. ¿Dónde estaba Benedita ahora? ¿Qué significaría su desafío ante la oscuridad? La respuesta, sujeta en el aire, se negaba a revelarse. El estruendo se desvaneció, dejando solo el eco envenenado de la explosión. La figura del guardián se desvaneció, pero Benedita sintió un fuego ardiendo en su pecho. La decisión estaba suspendida, flotando en el aire. La multitud estaba en silencio, expectante. «Esto no ha terminado», murmuró el hombre de negro, pero su voz temblaba. Su miedo palpable. Benedita tenía un torbellino de emociones en su interior. La traición, el dolor, la lucha por la verdad. Miró a su madre, a Marcos y al mendigo, y comprendió que no estaba sola. Cada uno de ellos había estado atrapado en este juego, pero ahora era su hora. Era el momento de alzar la voz. Con cada pulso de valentía, se acercó un paso más al borde del abismo, dispuesta a desafiar todo. «¿Qué significa estar en la luz o en la oscuridad?», preguntó, su voz resonando con firmeza. «¿Que este juego nunca se acaba?». La mirada del guardián había destilado un temor infinito en su interior, pero el brillo en sus ojos iba creciendo. No podía dejarse vencer, no hoy. Es la elección de cada uno, el momento que define el destino, respondió el guardián, pero esta vez su tono era diferente, más suave. «El poder está siempre en tus manos, Benedita». Mientras la multitud contenía la respiración, el mendigo se acercó y tomó su mano. «No olvides que el amor tiene la fuerza suficiente para romper cadenas», dijo, mirándola a los ojos. Y en ese instante, Benedita recordó todo lo que había querido, todo lo que había perdido. Su mirada se encontró con la de su madre, llena de arrepentimiento, y luego a la de su esposo, que parecía estar despertando del oscuro hechizo en el que había estado atrapado. Inmediatamente, una oleada de energía brotó, y sintiendo la conexión entre todos, Benedita levantó la mano hacia el cielo. «No voy a ser una víctima más. Soy parte de». La luz se intensificó, fusionándose con las sombras, creando un espectáculo
espectáculo que envolvía a cada persona presente. Era como una aurora en plena noche, y con cada susurro de Benedita, las imágenes aterradoras se desvanecían. El pasado pesaba como plomo, pero su voz era como un destello de esperanza, iluminando el oscuro sendero. Juntos podemos cambiarlo todo, continuó, alentando a otros a unirse. No más secretos, no más traiciones, por cada uno de nosotros. La multitud comenzó a moverse, rompiendo las cadenas invisibles que los habían mantenido atados. La energía colectiva se alzó como un tsunami, invadiendo el aire con fuerza y determinación. El hombre de negro retrocedió, incapaz de soportar la avalancha de poder que Benedita había desatado. Y en un momento, casi como un susurro de viento, el guardián desapareció por completo, dejando atrás un profundo silencio que empezó a valer la pena. El caos dio paso a una calma aterradora, pero refrescante. Benedita miró a su madre. Benedita asintió, sintiendo finalmente que su corazón podría reconciliarse con el pasado. «Lo haremos juntos», continuó, sonriendo a su mendigo, que ahora tenía un brillo casi angelical en sus ojos. «Todos tenemos una parte que jugar». El barrio se iba uniendo, y juntos comenzaron a reconstruir lo que había sido destruido, pero nunca más dejarían que la oscuridad reinara sobre sus vidas. La esperanza renacía entre ellos como un resplandor que nunca había estado lejos. Así, cada paso que daban sentía menos como un peso y más como un impulso hacia el futuro. Pero dentro de Benedita, la pregunta persistente se quedó flotando. ¿Realmente habían puesto fin a esta pesadilla, o era solo el comienzo de un nuevo juego? Ahora, valientes, caminaban hacia lo desconocido, listos para enfrentarlo, y antes de perderse en la multitud, un repentino pensamiento cruzó por su mente. «Espera, antes de que te vayas. No olvides suscribirte ahora para no perderte nuestras próximas historias. Ex.